Mi nombre es Clive y el día de hoy vamos a hablar sobre la ética en inteligencia artificial. Un gran filósofo una vez dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter Parker. Eh, la ética en la inteligencia artificial es muy importante porque prácticamente es el conjunto de procedimientos y normas que rigen el uso de, y regulan el uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Por ejemplo, vamos a ver diferentes ejemplos donde la inteligencia artificial se usa y es importante tomar en cuenta la ética, la forma en que vayamos a utilizarla y cómo pueden provocar efectos positivos o resultados productivos. Sin embargo, también si se usa de manera incorrecta o sin tomar en cuenta ciertos aspectos puede resultar en resultados negativos o contraproducentes. La agenda de hoy que vamos a tratar. Bien, el problema de fondo. Un ejemplo de la IA en las leyes. Delegar el juicio humano. Delegación acrítica. Ceder situaciones a algoritmos sin supervisión puede generar discriminación automatizada, pérdida de derecho y usos letales en conflictos armados. El problema de la caja negra. Recuerdo una vez explicando la explicabilidad en Machine Learning, hablaba sobre lo importante que es la misma y lo importante de entender por qué un algoritmo o un modelo toma cierta decisión. Y eso sí, muchos sistemas de IA son tan complejos que ni sus propios creadores pueden explicar cómo llegaron a una decisión concreta. Delegar el juicio humano a un modelo, supongamos que ese modelo tenga la decisión de entregar un crédito a una persona, ¿sí o no? Pero quizás hay modelos que son caja negra que no podemos decidir o ver bajo qué perspectiva o bajo qué criterios él está decidiendo si darle el crédito o no. Y ese crédito no simplemente es una decisión vana, sino que puede impactar a la vida de una persona, puede impactar el futuro de una persona, puede impactar el desenvolvimiento económico de esa persona. Sin embargo, al no saber por qué has tomado decisiones, pues este modelo puede estar sesgado. Puede estar sesgado por el sexo, puede estar sesgado por ingresos, por X razones. Entonces, este es un problema muy grave en áreas sensibles como la justicia, la salud y seguridad y que son finanzas, donde una decisión errónea puede ser difícil de detectar o corregir. La renuncia a la supervisión y el juicio crítico no es una opción ética ni socialmente sostenible. Informe de Ethics of Artificial Intelligence de UNESCO. Un ejemplo es IA en sistemas de armas autónomas. En fin, son sistemas capaces de identificar objetivos y ejecutar acciones letales sin intervención humana directa, pero aumentan en sí mismo el riesgo de la escalada de conflicto y dificultan el control humano sobre las acciones militares. Prácticamente son inteligencia artificial que tienen control de sí mismas, o sea, y pueden, no control de sí mismos, sino que pueden tomar decisiones y ejecutar acciones letales sin intervención humana. Expertos en derechos humanos de la ONU respaldan un tratado internacional vinculante para prohibir las armas completamente autónomas. O sea, hay una pregunta aquí muy interesante. ¿Puede una máquina decidir quién vive y quién muere en un conflicto armado? ¿Bajo qué criterios? ¿Por qué? Entonces, ahí son hallazgos o son momentos en los que hay que tomar muy en cuenta la ética o muy en cuenta qué decisiones vamos a tomar, por qué. Por ejemplo, un caso ilustrativo, a inicios de 2026, una empresa desarrolladora de IA se negó a firmar un contrato que habría otorgado a una entidad gubernamental acceso ilimitado a sus gobiernos para todos los fines legales, ilustrando que el límite ético también se juega en decisiones corporativas, no solo en tratados internacionales y en decisiones legales. La IA se puede utilizar para evaluación de riesgo, análisis de evidencia y en algunos casos de recomendaciones sobre existencias. Sin embargo, existe un riesgo principal: reproducir sesgos presentes en los datos históricos de entrenamiento, perpetuando patrones de discriminación. Al igual como comentamos ahorita que un modelo puede ser de caja negra, que no podemos saber prácticamente muy a ciencia cierta por qué toma cierta decisión. Imaginemos que tengamos un modelo para predecir si una persona es culpable o no. Y supongamos que ese modelo haya aprendido algunos sesgos. Y en los datos que ya le hayamos pasado, quizás le hayamos puesto el color de piel. Y, y quizás ese modelo
haya entendido que las personas con piel más oscura, con personas con tez, con piel, las personas negras, vamos a decirlo, afroamericanas o afrodescendientes, tienden a cometer más delitos, puede decir que si un negro está aquí, pues ese negro es culpable. Entonces está sesgando y perpetuando patrones de discriminación. Y el dilema de la responsabilidad. Si el sistema falla, responde el programador, la organización o el juez que validó la recomendación. ¿Quién es responsable? Entonces, ejemplo real, sesgo algorítmico en justicia penal. Sistema de evaluación de riesgo de reincidencias utilizados en tribunales de Estados Unidos han sido señalados por asignar puntuaciones de riesgo más altas a lo que había dicho, a personas afroamericanas que a personas blancas con antecedentes similares, evidenciando cómo un sesgo de los datos históricos puede traducirse en decisiones judiciales desiguales. La IA en decisiones de salud. Bueno, como todo, tiene muchos beneficios, por ejemplo, diagnósticos más rápidos y precisos, personalización de tratamientos, mayor acceso a servicios médicos en zonas con recursos limitados. Sin embargo, también tiene riesgos. Por ejemplo, datos de entrenamiento poco representativos, falta de adaptación al contexto epidemiológico local y decisiones clínicas sin posibilidad real de auditoría. Y eso es muy importante porque en el caso de los datos de entrenamiento y poco representativos, en la medicina no es como algo que sea determinista, es decir, no hay algo como que, eso es esto, sino que existen muchas variables que puede causar X o lo otro, es muy complejo. Entonces, si tenemos algo que quizás no sean tan representativos, el modelo puede aprender patrones totalmente erróneos. Un ejemplo, sistemas de apoyo diagnóstico entrenados mayormente con datos de cierta población han mostrado menos precisión en pacientes subrepresentados en esos datos. Por ejemplo, en detección de lesiones de piel según el tono, la supervisión de un profesional humano sigue siendo indispensable en la decisión clínica final. Y en multimedia y creación de contenido. La IA generativa produce hoy imágenes y texto, periodísticos, videos y voces sintéticas que casi son indiscutibles de las humanas, son indistinguibles de las humanas. La frontera entre la creación humana y la producción algorítmica se desdibuja cada vez más rápido, o sea, la línea es cada vez más borrosa. Pero esto se ve muy impactante. Gemini crea imágenes muy lindas, eh, GPT también. Sin embargo, esto crea nuevos riesgos. Nuevos deepfakes, clonación de voz sin consentimiento e imitación del estilo de artistas vivos. Eso es una área muy importante porque, ok, la IA está creando tan contenido multimedia, contenido visual tan realista que la línea entre lo real y lo ficticio se está viendo muy borrosa ahí. Llegar al punto de no poder percibir o poder distinguir entre aquello que hizo la IA y aquello que es real, pues va a afectar demasiado al mundo, entonces es algo que tomar en cuenta. Entonces, supongamos, caso histórico, investigadores de neerlandeses entrenaron un sistema con análisis de toda la barra de Rembrandt, pinceladas, composición e iluminación, para generar un retrato completamente nuevo en su estilo. El resultado planteó por primera vez a gran escala una pregunta que voy a centrar. Si la máquina imita el proceso creativo de un autor, ¿de quién es la obra resultante? Entonces también tenemos los que son derechos de autor. ¿Quién es el autor? Como dijimos ahorita, si yo entrenara un modelo que dibuje, supongamos, igual que Picasso, con la forma en que él dibuja, la forma en que él expresa a través del arte, entonces, si hace una completamente nueva pero con su estilo, entonces, ¿quién es el autor? Según la Unión Europea, el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea estableció que el derecho de autor solo protege obras originales, entendiendo que por originalidad es la creación intelectual propia del autor, lo que presupone un autor humano. En otras jurisdicciones, Hong Kong, India, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido, reconoce la autoría de una obra generada por computadora a la persona que realizó las gestiones necesarias para crearla, el programador u operador del sistema. Entonces, consecuencia,
El resultado jurídico de una misma obra generada por IA puede variar radicalmente según el país donde se reclame la protección. Y también otra consecuencia de la postura de la Unión Europea, una obra generada de forma totalmente autónoma por una IA podría quedar fuera de la protección legal tradicional. Supongamos que yo la voz de Bad Bunny y creo un tema que se pegue con la voz de Bad Bunny, con Ian, ¿quién es el autor? ¿Bad Bunny o yo que la creo? Es una línea un poquito borrosa, la verdad. Entonces, el otro problema, entrenar con palabras protegidas, con obras protegidas. Los modelos generativos se entrenan con millones de textos, imágenes, piezas musicales, muchas veces sin el consentimiento de sus titulares. Entonces, eso tiene un riesgo directo. La IA puede reproducir el estilo, la voz, los rasgos característicos de una obra o un autor existente. Si yo entreno un modelo para que escriba como un autor, por ejemplo, a Juan Bosch, vamos a decir, o Gabriel García Márquez, y quizás escriba un bestseller con ese estilo, con esa forma en que comunicaba, y puede aprenderlo todo, su estilo, la voz, los rasgos, la forma en que el autor prácticamente comunica su arte. El Parlamento Europeo evalúa marcos normativos para equilibrar el fomento de la innovación con la protección de los derechos de los creadores. Entonces, pese a nuevas creaciones, pese a nuevas tecnologías, a nuevos dilemas, se, se ve la necesidad de crear nuevas leyes que abarquen estos, nuevas leyes que contemplen esos vacíos legales que hoy en día existen. Entonces, tendencia actual, artistas, escritores, músicos y medios de comunicación han iniciado demanda contra empresas de IA generativa por el uso no autorizado de contenido protegido durante el entrenamiento de sus modelos, uno de los litigios más activos en el derecho tecnológico actual. Entonces, hacia una gobernanza ética de la IA, el EUA Act, vigente desde agosto de 2024, con implementación total prevista para julio de 2026, clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo. Riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado, riesgo mínimo. Es inaceptable, prohibido. Riesgo social, eso es un riesgo que no podemos aceptar, o sea, la redundancia es un riesgo que pone en peligro cierta industria o cierta persona por la integridad de una persona o de un sistema o de una comunidad. Altos riesgos, por ejemplo, salud, justicia, seguridad y biometría, por ejemplo. Tenemos riesgos al aplicar la inteligencia artificial en nuestros rubros, sin embargo, con ciertos límites y con cierta regulación, podemos llegar a buenos beneficios sin tener que tener resultados tan pésimos o resultados contraproducentes. Riesgo limitado, por ejemplo, obligación de transparencia, chatbot, deepfakes, por ejemplo, como un chatbot pueden crear noticias falsas, son riesgos, pero limitados. Y riesgo mínimo, uso libre, por ejemplo, filtros de spam, videojuegos. Entonces, esa es la manera en que cómo se clasifican los riesgos. Y pese a a este nuevo paradigma, vamos a decirlo así, como ya he comentado anteriormente, es necesaria la creación de nuevos sistemas legales que abarquen todos estos y que puedan regular de manera justa esto. Entonces, en conclusión, la tecnología puede ampliar capacidades humanas, pero no debe sustituir el juicio humano en decisiones de alto impacto. Eh, la tecnología es capaz de ser muy analítica, de abarcar, de pegar los datos. Sin embargo, ahí sí no debe reemplazar el juicio humano. La transparencia y la explicabilidad de los sistemas deben ser condiciones de diseño, no opciones deseables. Si vamos a tener un modelo, por ejemplo, que diga si una persona es culpable o no, tiene que decir por qué es culpable. O tiene que especificar por qué tú consideras que es culpable, bajo qué criterios. La responsabilidad ante un daño causado por IA debe ser siempre humana, identificable y rastreable. No podemos decir, ay, falló el programa, sino como que, ok, si falló, ¿quién es el culpable? ¿Por qué falló? Y la innovación técnica debe avanzar acompañada de un marco ético y legal a la altura de sus consecuencias. Entonces, eso es todo acerca de la IA y la ética en la IA. Muchas gracias, pasen buenas.